Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aporte de Ensenada TV. Con mucho gusto les saluda su servidor Carlos Pacheco y cuanto antes voy a darle la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo Rolando Isita. Carlos, muchísimo gusto. Doctor Rolando Isita, soy un igualado que te hablo de tú y me vale. Doctor, y si no curo nada. No, además los médicos se han arrogado el título de doctores, pues son médicos. Son médicos. Tendrían que hacer un doctorado para ser doctores. Bueno, pero tú tienes un doctorado en comunicación de la ciencia. Correcto. Pero entonces, precisamente por eso estoy muy contento y ando así, se me nota lo acelerado porque la adrenalina está fluyendo, porque te voy a escuchar precisamente, si me perdonas la expresión, en tu mero mole. Vamos a hablar de comunicación de la ciencia. Así es, el hecho de mi estancia y ahora cambio de adscripción temporal de la UNAM Ciudad Universitaria aquí a Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM obedece a un proyecto de establecer una coordinación de comunicación pública de la ciencia en la UNAM Ensenada. Es decir, UNAM Ensenada es el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, el Instituto de Astronomía con el Observatorio Astronómico Nacional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas con su sede en Tijuana. Todos ellos en el estado de Baja California, y entonces esa coordinación de comunicación pública va a ser, bueno, ¿y por qué jurídicas? Pues porque la ciencia no solamente es física, química, matemáticas, biología. Ciencias, artes y humanidades pertenecen al mismo bloque que, si lo analizamos históricamente, es lo que nos hace humanos. Entonces la ciencia, esa física, química, biología, matemáticas, es la más humana de las humanidades. Si ustedes conocen alguna otra especie que haga cálculos matemáticos, desarrolle fórmulas de equivalencia de masa y energía, o desarrolle pula un vidrio para hacerlo curvo y entonces hacerlo de aumento y asomarse al cielo y poder ver no solo la luna, sino los planetas y ver que Saturno, nosotros vemos puros puntos brillantitos, con un telescopio vemos Saturno y le vemos anillos. ¿Qué otra especie lo hace? No, nada más. Los Homo humanos. sapiens. Luego entonces, todo eso que tiene que ver con esa evolución de nuestro cerebro como humanos, ahora en la actualidad, es ciencia. Entonces, habernos armado una cosa abstracta igual que la ley de la gravedad, ustedes asómense y van a ver que no hay ninguna fuerza aparente que nos tenga pegados a la Tierra, o que no se nos venga encima la Luna, o que no se largue. Pero eso no significa que no podamos pensar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y alguien dice, es que es la fuerza de la gravedad. La masa de un objeto, la Tierra, y la masa de cada uno de nosotros, o de la Luna, entre sus distancias, multiplicado por esa misma distancia, nos va a dar la fuerza de gravedad. Qué interesante. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, aquí en la Tierra con la báscula. Nos paramos en la báscula y ahí nos mide la fuerza de atracción de la Tierra sobre nosotros y nosotros sobre la Tierra. Además que somos tan pequeñitos, nuestra masa de 50, 60, 70, 100 kilos frente a los millones de kilos de la Tierra, bueno, pues es imperceptible. Pero con la Luna es más claro. No se va porque está dando vueltas, como cuando agarramos al sobrino y le ponemos a dar de vueltas y está elevadito, así, ¿no? Si lo soltamos, se va. Entonces, ahí la fuerza de atracción son nuestros brazos. Ahí sí es visible. Pero con la Luna es invisible, pero existe. Es esa masa de la Tierra. Bueno, pues todo eso. Pero también el Estado, ¿qué es eso? El Estado no son personas. Pues, ¿qué es el Estado? Pues es la definición de un territorio con su población, con sus reglas. ¿Cuáles reglas?
Unas reglas que le copiamos mucho a la naturaleza. Lo primero que descubrimos los seres humanos y que nos permitió sobrevivir es que la naturaleza tiene reglas. Y en la medida en que las entendamos, dependeremos menos de la esperanza y de la fe para enfrentar el miedo, lo desconocido, el ataque del depredador, el esmilodón, o más conocido, mal conocido como tigre de dientes de sable, porque ni es tigre, y siendo más poderoso que nosotros, era nuestro depredador. Desapareció. ¿Por qué? Porque no se adaptó a la naturaleza y porque nosotros sí. Nosotros no tenemos unos colmillotes, ni tenemos 500 kilogramos de músculos. Tenemos cerebro, que pesa por ahí de los 2 kilogramos. Ninguna otra especie, bueno, los delfines y las ballenas sí. Y son inteligentes también. No más que su naturaleza no les ha obligado a desarrollar tantas abstracciones como las que logramos hacer nosotros, como la gran proeza que hicimos en nuestra existencia como especie fue, aparte del fuego y de notar cómo se mueve el cielo, los patrones con los que se mueve el sol, Venus, o la estrella del amanecer o la estrella del atardecer, así se le decía antes de los romanos que le pusieron Venus. Es una estrella brillante que cuando se mete el sol ahí está la muy estrella bien. del oriente. No. Esa es otra. No, a ver, Venus, el sol, etcétera, lo mismo aparecen en oriente que en poniente, porque van pegados. Pongan una bola y bolitas dando vueltas alrededor de esa bola. Y bueno, pues si nos ponemos así en el plano de donde están todos, nosotros viendo desde la Tierra estamos parados así, no arriba, sino de lado. Ahora sí voy Entonces, a discutir. Cuando vemos meterse el sol, la va a seguir Venus. Ahora sí voy a discutir Pero un igual poco si sale contigo. oriente o poniente también aparece Venus, por eso es la estrella del amanecer. Pero o algunos del le llaman la anochecer. estrella del oriente porque sobre todo en zonas de pesca es la que utilizaban antes los marineros para orientarse. Por eso algunos le llaman la estrella del oriente. Pues por eso se ahogaban y se perdían, porque estaban en un error. Ajá. Porque lo mismo aparece Es de que, un lado que no, del pero es otro. que no están hablando de que aparezca en un punto cardinal. Están hablando de que le sirve para orientarse. Por eso es la del amanecer o lo del atardecer. De acuerdo. Sin decir este o este. Y otros le llaman la estrellita marinera. En el Pacífico es una cosa y en el Atlántico es otra. No podrías verla frente a la masa de tierra y montañas. Te pierdes, de aquí a que aparezca ya son 30 grados de altura sobre el horizonte. Sí. Pero si estás en el mar, aquí en Ensenada, cuando se mete el sol, podemos ver inclusive en el horizonte a Venus e inclusive a Mercurio inmediatamente que se pone el sol. Pero decir, el amanecer, pues tenemos toda una masa de tierra que nos impide verla, porque está del otro lado, a no ser que estuviéramos en el Golfo de California. En fin, eso es lo que hace diferente la ciencia de todo lo demás, de nuestras percepciones. Lo que hace la ciencia mucho es desconfiar de nuestros sentidos. No confía en los sentidos. ¿Por qué? Pues porque yo puedo ver justo en el horizonte, cuando voy en la carretera, se me empieza a mover la carretera. Bueno, lo estoy viendo, pues sí, pero no se está moviendo. Es la distorsión de la luz por una masa de calor que está haciéndome creer ver agua y no hay tal. Entonces, ¿cómo puedo? Pues vas ahí, checas y puedes sacar agua de un vaso, pues eso es agua. Si no, pues no confíes. Entonces, lo vi con mis propios ojos. Eso es para la religión. No, yo vi que tenía agujeradas las manos. Pues eso es lo que quieres creer. Tráeme la prueba.
la evidencia. Eso es lo que El hacemos. científico debe de ser escéptico, ¿verdad? Para poder investigar, para poder seguir. Sí, escéptico, pero no incrédulo. Son dos Sí, de términos acuerdo. diferentes. Sí, escéptico. La explicación inmediata, no. Necesito pruebas, evidencias y que se repita. No, que hay una luz que apareció. Pues tráigame la fotografía que no tenga Photoshop. Hay manera de ver si la photoshopeaste, Sí, sí, la sí. fotografía. No en internet, no en Facebook. Tienes que tener tu máquina y abres un programa y te dice ahí si estuvo alterada la fotografía. Todos los ¿no? trabajos que le hicieron. ¿Sí? Entonces, esas que ponen de algún candidato que dicen que es un peligro, todas están montadas. Pero bueno, pues le tienen miedo. ¿Quién es? Bueno, eso no es nuestro tema. Entonces, lo que venimos a hacer es que nanociencias y astronomía generan una cantidad de conocimiento nuevo y que probablemente no todos los ensenadenses conozcan. Es más, yo le digo al taxista, lléveme a la UNAM. Y me dice dónde está o dónde... Y se le digo al CICESE. Ah, entonces sí me lleva. Bueno, están pegadas, ¿no? Está la Sí, UABC. son vecinos. Igual si le digo, lléveme a la UABC por el Sausal. Perfectamente bien. Lléveme a nanociencias. ¿Qué es eso? Lléveme a astronomía. Pues, mucha gente sabe que está el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, pero que sus oficinas están aquí en... No traigo tanta gasolina, te dice, o mi carro no alcanza a subir. Sí, ¿no? Entonces, la idea es posicionar a la UNAM en la agenda de la opinión pública ensenadense. Parte del trabajo, tú nos estás haciendo el favor de apoyarnos con tu espacio en Ensenada TV. No, hombre, yo con todo gusto, pues si tú enriqueces los contenidos de este canal, con tus conocimientos y con tu forma tan amena de compartirnos la ciencia. Ahora, dentro de todo esto, tenemos un enorme problema por falta de una cultura científica. Tú asómate a Facebook o a YouTube, pero sobre todo a las redes sociales, Twitter, Facebook, sale cada barbaridad y cada mamarrachada de que si la Tierra es plana, de que si las fulguraciones o flamazos solares afectaron y crearon un terremoto, que va a haber un terremoto, un magno terremoto de 8 grados, pues porque hubo un terremoto en la Ciudad de México y se empieza a hablar también en Ensenada, o como el chisme, ¿no? Pero hay gente que lo cree. Sí, ya ves que se creó una psicosis aquí, fue cuando te hablé y te dije, ven por favor, ayúdame con esto. Bueno, pues esas cosas, habrá ahora mucha libertad de expresión, pero ya llegamos a la etapa del libertinaje y como tú sabes, es importante que una ciudadanía esté bien informada, pero tener demasiada información se llama sobreinformación y es desinformarse. Y no toda información es válida o verosímil o real, aunque sea información. Sobre todo con fenómenos de la naturaleza y en la biología. Que las vacunas no es cierto, que no sirven. Grandísima tontería. Que la vacuna contra la influenza me enfermó. Ya estarías enfermo, pero la vacuna no te enferma. Da un poquito de malestar, y cada organismo reacciona diferente, pero antes de que salga un producto médico a usarse en seres humanos, ha pasado por una cantidad de protocolos de seguridad. Que todas las vaciladas que dicen, no, que tiene químicos, que tiene esto, son falsedades, son vaciladas, no es cierto. Antes de que salga un producto que va a ser usado por humanos, ha pasado por todas las pruebas. No, pero es que los de salubridad son corruptos. Serán corruptos los de salubridad, pero los de la Organización Mundial de la Salud de la ONU no. Y si algún país hace una barbaridad de esas, para eso tenemos la Organización de Naciones Unidas, que nació terminando la Segunda Guerra Mundial, y que tiene la Organización Mundial de la Salud, tiene
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, además de su... La UNESCO. Junta de Seguridad. No todo es político. Y de género y equidad de género y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La humanidad es mucho mejor y se cuida mucho mejor y se ha creado sus instituciones que vigilan todo eso. Se hacen de la vista gorda un poco con las democracias porque también hay intereses económicos. ¿No? Ese Somoza es un hijo de... Pues sí, pero es mi hijo me facilita el acceso al petróleo, a las frutas, vende a su país, a mí no me importa. Hay que sus ciudadanos se preocupen. Entonces, esas partes, bueno, pues todavía nos falta un poco resolverlas, pero por ejemplo, si en México, en la presidencia de Zedillo, no firmaba o no probaba, además de firmar, la cláusula democrática, los europeos se lo exigían para tener intercambios comerciales. Y no, ustedes no son nada democráticos, mis estimados priistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues no se metió, no metió la mano mucho, todo se lo dejó a la única vez que ha funcionado y que la gente ha creído en el IFE. Entonces se pudo firmar esos acuerdos internacionales comerciales porque cumplimos la cláusula democrática y fue cuando hubo el triunfo de la oposición frente a 70 años de siempre gana el mismo, ¿no? Del mismo partido. Parece que estamos regresando. Hoy, ¿por qué? Bueno, pues porque también los países cambian. Estados Unidos tiene un patán tirano. Y bueno, pues lo eligieron y justo Hitler llegó al poder por elecciones. Mussolini llegó al poder por elecciones. Quiere decir que a veces los ciudadanos estamos mal informados y es el momento en que estamos viviendo ahora. En materia de salud, en materia de naturaleza, en materia de medicamentos, necesitamos información confiable y que nos las puede proporcionar todas nuestras universidades de los estados de la República y la nacional, la Universidad de la Nación. Entre sus obligaciones está la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. La ciencia es parte de la cultura, es más, sin ciencia no hay cultura. No es solo que la ciencia forme parte de la cultura, gracias a la ciencia hay cultura. Pero no todos lo sabemos. Entonces, ese es el objetivo de crear esta coordinación de comunicación pública de la ciencia en la UNAM, en Ensenada. Y otro asunto que tenemos, ¿han escuchado ustedes a un científico cuando dice lo que hace? Casi nunca. No, cuando lo escuchas no le entiendes nada. Ah, no, sí, claro, de acuerdo, no, pero yo me imaginaba que de comentarlo así nada más acá en Petit Comité, pues solamente en su casa, creo yo. No, y no se les entiende, es cierto, es cierto. Yo he estado viendo programas de ciencia, más ahora que nos honras con tu presencia aquí, y escucho a dos científicos platicar, y pues nomás las patadas oigo porque no les entiendo. Entre dos científicos, no, siempre en un programa de ciencia es bueno que haya uno que no entienda mucho para que haga las preguntas que hace la población regularmente. El lenguaje científico necesariamente es así, porque no puede ser, sus conceptos no pueden ser equívocos. ¿Sí? Te ves decaído. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Que estoy triste? ¿O que estoy enfermo? ¿O que puede significar muchas cosas que yo te diga? Te veo decaído. ¿Que estoy pálido? No, no estoy decaído, estoy crudo, jodido. O estoy crudo, ¿no? En fin. En cambio, en ciencia, decaer es que un elemento de una masa decayó a un elemento con menos masa. Y es muy preciso. No puede significar que no es la más precipitación, ¿verdad? Que se da, por ejemplo, en los despejes de ecuaciones, no es la precipitación. Cada palabra significa solo una cosa. No hay sinónimos en ciencia. Okay. No existen antónimos, sinónimos. Gravedad
F igual a M1 por M2 entre R al cuadrado. No, ya te entendí Nada más perfectamente. esa es la gravedad. Perfectamente te entendí. Fuerza es igual a la masa de un objeto por la masa del otro objeto por entre sus distancias, de su centro a su centro, multiplicado por la misma cantidad, o al cuadrado. Y eso nos da la fuerza de atracción. Y eso es algo que supimos. Y por eso necesariamente la ciencia es precisa. Es un disco de acreción el que presenta el planeta o la estrella. Pues es algo que es un disco que está formado de polvo y gas. Y cuando dicen disco de acreción, ya va incluido todo eso. Y desde que están en la formación, ya en la preparatoria, en la licenciatura más directamente, empiezan como a aprender a hablar una segunda lengua. Entonces pasa por un chino y por aquí, y entonces tiene que empezar a hablar a señas o hacer algo para entender dónde tiene usted su baño. Entonces a lo mejor tiene que decir, es un lenguaje especializado. Pero eso no, y se habitúan todos los días, hasta que aprenden otro lenguaje. Y entre ellos se comprenden perfectamente bien. Cuando lo sacas de su entorno, oye, no te estés rascando ahí con los dedos porque te estás metiendo los estafilococos. ¿Perdón? ¿Qué? O tú vigilas en la yuxtaposición anatómica de tus músculos orbiculares oris en estado de contracción con tu compañero, que no te vaya a dar la enfermedad del... ¿Qué? Bien, sin embargo, me quedo con una pregunta. Todavía ¿Hay nos algún- falta aclarar más. Sí, de acuerdo, pero a ver si me ayudas más adelante con esto. A pesar de que en la ciencia debe de haber hay un lenguaje único, ¿hay alguna forma de hacer la difusión de los descubrimientos, sobre todo de la ciencia, de una forma que sea entendible para toda la población? O sea que, como decimos ahora, con manzanitas y bolitas se puede hacer. Cada vez nos hemos formado más especialistas en entender el conocimiento científico y traducirlo, que es un mal concepto, traducir, recrear el fenómeno científico para ofrecérselo a la gente en términos comprensibles. Divulgadores de la ciencia, periodistas científicos, Bien. y casi no hay. ¿De acuerdo? ¿Me permites ir a un corte y continuamos? Vamos. Vamos pues. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita: artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante. Teléfono 175-7844. 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos ostión ahumado, mejillón ahumado, almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los mercados María Luisa de calle 11 Reforma y de calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escriba a derdis.demexico@gmail.com. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. A
ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción, suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Para reparación de sistemas eléctricos no hay nadie como Autoeléctrico Loya, porque trabajamos al máximo esfuerzo para que nuestros clientes estén contentos con nuestro servicio. Autoeléctrico Loyas, visítenos en Francisco de Urrea número 277, fraccionamiento Buenaventura. A sus órdenes en el teléfono 172-5593, 172-5593, Autoeléctrico Loyas. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Qué bueno que se quedó con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, pues está con nosotros, como ya lo está usted observando en su pantalla, el doctor Rolando Isita. Y nos está hablando sobre la labor que está desarrollando la UNAM Ensenada para la difusión de la ciencia. Sí, comentábamos que la especialidad que se encarga de ofrecer al público lo que sucede en la ciencia se llama divulgación de la ciencia. No está muy arraigado el concepto porque no hemos logrado reflejar la precisión del lenguaje científico en la comunicación. Pertenece al ámbito de las ciencias sociales. La comunicación de la ciencia a secas, pues hay revistas arbitradas donde los investigadores publican sus artículos y que tienen unas reglas de no necesitas. Se aplaude que está muy bien escrito, pero que no es tan relevante que sea escrito en el lenguaje de Shakespeare o en el de Cervantes. Con que traiga los datos y diga, esto es lo que sucedió y aquí están las pruebas. Entonces lo que hacen los revisores en las revistas científicas son otros científicos que checan, la fórmula está bien, sí está bien desarrollado, las pruebas que presenta del lote 1 y el lote 2, las pruebas con los conejitos y en fin. Entonces se puede publicar el artículo y lo publican en esas revistas especializadas y eso es comunicación de la ciencia. Pero con el público cambiaría de nombre, tendría que llamarse comunicación pública de la ciencia. Pero luego los comunicólogos formados en ciencias sociales o con influencia de la sociología, con influencia de la filosofía e inclusive de la ciencia política, al igual que sucede con la política, empiezan a tener una serie de discusiones de no ponerse de acuerdo y que tienen que ver más con las emociones que con los conocimientos. Entonces, yo no soy divulgador de la ciencia, yo soy periodista científico. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El periodismo es muy viejo, existe desde John Milton, 1600 y pico. Existe el periodismo, nació con las hojas volantes y nació político, para criticar al rey o sacar chismes de la corte. María Antonieta se anda besuqueando con otra chava, y en fin. Y eran las hojas volantes, y también los juglares cumplían ese cometido de informar. Y nació política. Y ahora tiene reglas. Aunque cada vez se cumplen menos, estamos desatados de libertinaje. En el periodismo ortodoxo, el reportero solo tiene que reportar no su opinión, sino lo que sucedió. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Y no yo vi. Es
el repartidor de pizzas en Avenida de la Paz, esquina con Bahía de San Quintín, fue arrollado por una camioneta Suburban conducido por una señora que se omite el nombre porque no se puede acusar todavía, porque las reglas del juicio así lo implican. Tú no puedes dar por asentado que alguien es culpable y los únicos que pueden son los jueces. Ahora ya nos desatamos y culpabilizamos a quien nos dé la gana en la prensa, pero no debe hacerse. Por eso se dice el presunto culpable. Y lo arrolló y ya está. Es todo lo que se puede decir. Ayer, a las 5 de la tarde. Y después puedo pasar. Fue llevado a la clínica de Iztecali y ahí fue. Y su estado de salud es de pronóstico reservado. O sea, no sabemos. Eso es el periodismo. En ciencia. Roberto Vázquez presentó una nanomolécula que se adosa al ADN y colapsa las células vivas. Pero está reportando como, no, ahí necesitamos un periodista especializado que sin dejar de reportar los hechos, sin interpretaciones, lo diga en un lenguaje preciso. Y ese que cubre, así como hay el periodista... No que es de cubre, percepción, no es como yo creo, no es como me imagino. ¿Cómo es en el periodismo? O sea, en el periodismo yo cubro la fuente política de la misma manera la científica. En política puedo entender que el diputado aseveró tal cosa y digo lo que aseveró. En el caso, el científico también, pero no entiendo lo que dijo el científico. Y sin traicionar lo que dijo el científico, tener la preparación y la especialidad para poder, así como los del cubren la fuente financiera, o los que cubren ciencia, la política, o los que cubren laborales, o los que cubren, y hablan todos igual, los que cubren policía. Un lenguaje extrañísimo. Pues así debería de ver periodismo científico. Pero lo que yo hago, lo que hago aquí contigo, es también periodismo, pero aparte comento y yo sí me permito la libertad de decir yo. Yo digo, yo opino, creo, supongo. Y entonces eso es recrear el conocimiento para presentárselo a la gente tal como sucede, pero además darle contexto. Fue en nanociencias existe desde 1970 y pico, o le doy contexto. Y eso es divulgación. Entonces lo que tenemos que hacer es formar especialistas. Es parte del proyecto también, y estamos en puerta de organizar un diplomado en comunicación pública de la ciencia, donde ofrezcamos las habilidades y los conocimientos teóricos para profesionalizar el ejercicio de la comunicación pública de la ciencia. Y entre otras cosas, el que quiera prepararse para comunicar la ciencia deberá de entender los conceptos de comunicación pública de la ciencia, divulgación de la ciencia, periodismo científico y cultura científica. Y también poder precisar y distinguir la socialización del conocimiento, la apropiación del conocimiento, la popularización de la ciencia, el entendimiento público de la ciencia. En Inglaterra sí se le conoce como Public Understanding of Science. No le dicen divulgación como Francia acuñó el término divulgación. Eso quiere decir, comunicarle al vulgo, quiere decir divulgación. No obstante, los franceses no le llaman así, ellos le llaman comunicación pública de la ciencia. Y por razones más ideológicas que periodísticas o científicas, en Centro y Sudamérica se han ido hacia
es que los pobres, y es cierto, ¿no? Nadie descalifica que no estén ocupados y preocupados por las inequidades, por las injusticias, por los índices altísimos de pobreza, incluyendo México. Y entonces la gente necesita apropiarse del conocimiento. Y entonces a eso le llaman apropiación del conocimiento. Pero a ver, mi vida, ¿cómo el pueblo se puede apropiar de algo que no sabe que existe? Antes necesitas comunicársela. No, es apropiación. Y otros todavía peor, porque son de bolivarianos o del Partido Obrero, la popularización de la ciencia. Lo que más daño hace en las democracias es que el individuo se pierde en la masa. Y entonces cuando escucha uno a alguien decir, y queremos hacer un esfuerzo para que el pueblo mejore sus condiciones de trabajo, cuando estás diciendo pueblo, estás poniéndolos a todos en montón, como una manada de animalitos. No, por eso se inventó el concepto de ciudadano, individuo. Vivimos en colectividad, no nos pueden emparejar, cada uno tiene su libertad de libre albedrío, no nos pueden considerar masa. Eso sucedía en el PRI, el pueblo, en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Las masas. No, entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo, pero sí hay que entender por qué le dicen así, popularización de la ciencia. Y hay otra parte que es importante, que en nanociencias, lo hemos estado comentando en tu espacio, es la relación con los empresarios. Los empresarios también requieren de la comprensión de la ciencia en términos industriales. Y a eso le llamamos gestión del conocimiento. Lo que va con los empresarios, porque se trata de una especialidad que es producir productos en una empresa industrial, y necesitan conocimientos científicos para mejorar sus procesos industriales. Ahí no estamos hablando de público, ni de vulgo. Entonces es gestión del conocimiento. A ver, ¿qué necesitas? Es minería, obtenemos oro, lo liberamos de otros materiales que no vienen junto con lo que sacamos de la mina, y necesitaríamos purificar su calidad. Bueno, pues entonces lo que tú necesitas son procesos como se llamen, que lo entiende el empresario. Y ahí quiero agregarle una proteína muy nutritiva a mi masa seca. Bueno, pues que no le altere el sabor, que no altere su consistencia, que siga siendo maíz, con sus proteínas, minerales, vitaminas. No, vamos a agregarle lisina. Entonces ven el proceso, cómo agregarle esa proteína, lisina que se saca del amaranto, para poderla agregar a la harina de maseca y sea una tortilla más nutritiva. Eso se llama gestión del conocimiento, y también queremos especializar a gente en ese territorio. Y bueno, ¿y cómo lo evaluamos a los investigadores? Pues produjo 4 o 5 artículos y los publicó en tales revistas especializadas, y además son las más citadas, o lo citaron tantas veces. Bueno, pues ahí sí se evalúa a un científico. ¿Cómo evalúas a un periodista científico o a un divulgador de la ciencia? Bueno, pues al periodista, ¿cuántas notas periodísticas publicas? Pero aquí viene el meollo del asunto. ¿Y está en un lenguaje comprensible o no? Lo mismo el divulgador. Entonces también es lo nuestro en esta idea de formar especialistas en comunicación pública de la ciencia, métodos de evaluación de la comunicación pública de la ciencia. Y eso lo llevaríamos a cabo en un diplomado que es dirigido a investigadores. A ver, investigador, aprende a hablar con el público y que te entienda. Y hay reglas. No porque seas científico ya te las sabes todas, de todas. Es una especialidad también. O
el docente le puede ayudar a mejorar su capacidad de enseñanza haciendo más comprensible el conocimiento científico, aunque no sea una obligación. En la licenciatura así es, pero con el público no. Si yo no te entiendo, te cambio de canal, no te sintonizo, no compro tu periódico, no leo tu nota. Y ahí sí, ¿cómo le hacemos? En la facultad, este es el horario, es este maestro, y lo entienda o no, tengo que entrar a su clase, y cuando termine el curso necesito presentar un examen que le haya yo entendido o no, tengo que demostrar que aprendí. Y es obligatorio, no hay vuelta de hoja. Pero con el público no, el público se va. Entonces, si yo te convoco a la Noche de las Estrellas, pues tengo que saber cómo. El investigador, Rolando, que pues tenemos que hacer una conferencia de prensa, hacer un comunicado de prensa, lo que digas ahí, cíñete a lo que dice el comunicador. ¿Para qué vamos a hacer la Noche de las Ciencias? ¿Quién puede ir? ¿Dónde va a ser? ¿Qué les vamos a ofrecer? Bueno, pues eso. Y van a hablar en términos de el director del Instituto de Astronomía, el representante del CICESE, el representante del autor, y todo eso se aprende a hacer. Si no, pues convoco una conferencia de prensa, llegan los periodistas y no les dije ni dónde, ni les ofrezco, en fin, todo eso son protocolos que hay que aprender a hacer. ¿Cómo ya tienes definido la fecha en que iniciaría este curso? No, apenas está en etapa de diseño del diplomado. Este es el diplomado. Ahora vamos a la etapa en términos que todo el mundo comprenda, vamos a plancharlo. Vamos a lograr acuerdos con el CICESE, vamos a lograr acuerdos con la Autónoma de Baja California en el área de comunicación, nos ponemos de acuerdo si queremos que este sea el diplomado y lo ofrecemos juntos, porque a final de cuentas los investigadores, los docentes, los estudiantes de licenciatura y los profesionales de la comunicación, como tú, estás invitado a tomar ese diplomado si te apetece, o a los reporteros. Por supuesto que sería para mí una extraordinaria oportunidad. De Frontera, o a los reporteros de El Mexicano, están interesados en llevar el diplomado. Hay mucho periodismo independiente aquí también. Y el que le apetezca puede asumir el diplomado cumpliendo las reglas y el diseño. Aunque no tenga un título profesional. No, por eso se dice, ¿a quién va dirigido? A investigadores, a docentes, a estudiantes de licenciatura y posgrado. Los de licenciatura tendrán que tener el 70% de su carrera aprobada. ¿Por qué? Porque si no, no saben ni su propia ciencia, y nosotros no vamos a enseñar ciencia, sino a divulgarla. Bien. ¿Sí? Y los profesionales de la comunicación, pues una fuente más en que tiene un lenguaje especializado, y ellos pueden volverse unos especialistas en cubrir la fuente científica. Y que le hace mucha falta a Ensenada, porque de algún modo, pues, indudablemente ya todos lo sabemos, y tú nos lo has dicho en repetidas ocasiones, Ensenada, la ciudad del conocimiento, la ciudad que tiene más científicos por metro cuadrado. Entonces es importante tener especialistas en esto, comunicadores que sepan divulgar la ciencia. Así es, como cuando hay unas lluvias y se derramó el agua y se fue a dar al mar, y después se está prohibido nadar en la playa porque hay índices escatológicos. ¿De qué me están hablando? No, pues tiene caca el agua y te puedes enfermar de diarrea porque tiene organismos agresivos para el sistema digestivo. Tiene amibas y ese tipo de cosas, ¿no? El mar tiene, pero en una cantidad que no hace daño. Pero cuando le arrojamos nuestros excrementos y nos vamos a nadar y te echas el buche, pues ya te agarras una idea espantosa. Y sucede. Vamos a ir al último bloque, si me lo permites, vale, para ya concluir con esto después de una pausa. Muy bien. Ensenada TV.
integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Disman le ofrece artículos de limpieza e higiene y mucho más. Venta para empresas y público en general a precio de mayoreo. Tenemos lo que usted necesita: artículos de limpieza, miscelánea, desechables, alimento para su mascota, abarrotes, también pañales para adultos a los mejores precios. Estamos ubicados en Plaza Y de Reforma y Diamante. Teléfono 175-7844. 175-7844. Contamos con servicio a domicilio. Disman, artículos de limpieza e higiene y mucho más. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos ostión ahumado, mejillón ahumado, almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los mercados María Luisa de calle 11 Reforma y de calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escriba a derdis.demexico@gmail.com. Productos Derdis de México, comercializadora de productos de mar. ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción: suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Bueno, qué bueno que se quedó. Pues mira, Rolando, déjame decirte una cosa. Esta es una extraordinaria oportunidad que todo aquel que se precie de ser un buen comunicador debe de enriquecer su buena capacidad con estos conocimientos que se van a impartir. Yo voy a hacer todo lo posible a pesar de mis ocupaciones para estar ahí. Me encantaría. Y casi es un hecho que voy a estar. Pero vamos a concluir esto. Tenemos 10 minutos. ¿Tú me dices qué hacemos? Bueno, pues en principio que estén atentos a esta oferta, si son investigadores, si son profesores o son estudiantes de licenciatura con 70% de su carrera aprobada, o profesionales de la comunicación, estén atentos a la convocatoria de este Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia, y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo de... yo me puedo poner las camisetas. Yo nací para la ciencia, la tenía en mi casa con mi padre, iba a estudiar yo ingeniería bioquímica, pero no me era suficiente. A mí como que lo que me di cuenta es que me gustan todas las ciencias, pero no me voy a meter solo a una. Pero eso no lo tenía claro cuando decidí, no, mejor voy al periodismo, porque la vida me llevó a tomar fotografías para un periódico y me llevó al periodismo a estudiar. Y hasta la fecha te encanta la fotografía, ¿no? Sí, sí. Y además puedo ser un fotoreportero. Entonces, hice el trabajo periodístico como reportero, como articulista. Todos los géneros periodísticos a mí me tocaron desarrollarlos. Y en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, con el doctor Luis Estrada, que editaba la revista Naturales, y donde nace en la UNAM la divulgación de la ciencia, y ahora ya se ha extendido y afortunadamente en muchas otras universidades se da ya la divulgación de la ciencia.
Y es parte importante de lo que tenemos que hacer, resaltar la importancia de la divulgación de la ciencia como una necesidad. Entre otras cosas también porque la propia sociedad requiere de ser consciente de que cada que el gobierno le mocha, ya vienen problemas presupuestales, que subió el petróleo, y a la primera, a lo que cortan, no tienen mentalidad para otra cosa, le cortan a la educación, le cortan a la cultura y le cortan a la ciencia. ¿Por qué no le cortan a los diputados que además votan sus aumentos? ¿No? O sea, entonces hace falta ciudadanos que digan, ya basta. Y hacen falta ciudadanos, necesitamos niveles y calidad de vida, como lo dice nuestra Constitución, no para que se enriquezcan unos cuantos. Necesitamos mentalidad crítica, pues luego nos distraen con que hay la epidemia de no sé qué tantos, o lo mismo de lo del terremoto. Todas aquellas distracciones que suceden, a ellos les viene, pero maravillosamente bien. O que no hay son cortinas de humo de las que se agarran. Y país, las potencias industriales lo son porque invierten en ciencia y tecnología. Y no el 1%, el 2%, el 5%, China hasta el 8% de su Producto Interno Bruto. En 1950 nosotros teníamos un crecimiento del 5%, la época de oro de México, el desarrollo estabilizador que le llamaban, donde un profesor de enseñanza media superior podía comprarse una casita, su terrenito y 3 bochitos para los nenes que vayan a la universidad también. Ahora no puede pagar ni su renta. Ya deja tú de comprarse una casa, pagar renta y mantener, no tiene que trabajar la chava también. Entonces esas cosas ya, ¿pero por qué? Y una señora se puede comprar una casita blanca, o el diputado tiene un yate. ¿Por qué? ¿Por qué esas inequidades? ¿Por qué esas injusticias? ¿Por qué más del 50% de la población por abajo de los niveles de pobreza, de salud precaria, enfermedades curables? Bueno, pues entonces necesitamos una sociedad informada acerca de todas estas situaciones y pueda tomar decisiones correctas y no con la glándula de ¡ay, es un peligro para México! Y no sabe ni por qué. Entonces el otro no es un peligro como ya estamos ahorita. Entonces, ¿por qué alguien que ni siquiera ha hecho nada, por ahí anda, alguien tiene que venirme a decir, y ahí voy yo de hacerme segunda, a que sí y no? ¿No? Hacerme mi propio criterio, y esto lo ayuda mucho la cultura científica, a ser escéptico. A mí dame pruebas, a mí dame evidencia. Esa es una mentira. O esto está demasiado caro, no es equivalente al... Dame pruebas, no me hables de tus percepciones o de tus creencias. Sí. No, pues es que, hablando de tu coche, no, pues es que tenía descompuesto el solenoide y el pochombote. Bueno, ¿y cuánto es? Son 5,000 pesos. Y pues, ¿tú le crees? Pero ¿qué tal si supiera? A ver, ¿qué tenía? No, pues estaba mal del sistema eléctrico. Bueno, el sistema eléctrico es la bobina, o es el acumulador, o es el generador. Y las bobinas no cuestan más de eso. Pero estaba mal la chafaldrana. Cobrando 5,000 pesos. Como dice el periodista local, el gran Gerardo Sánchez, y también un buen escritor, dice, es que está mal como dice, la chafaldrana, la espiroleca de la chafaldrana, dice. Pues sí. Y igual, pues la señora que atropelló ayer al señor, no, pues es que yo quería poner la primera, propuso reversa. En principio, ¿por qué le andan dando licencia si no demostró que sabe conducir? Ahí está, tache. La otra, ¿por qué tiene que poner primera? Pues si no tiene los elementos básicos de la física para ver por qué los caballos de fuerza. Ay, no, el color del coche está muy bonito. ¿Qué te fijas en el color? Fíjate en la máquina.
¿Cuántos caballos de fuerza tienes? ¿De 2 cilindros? ¿Es de 1 litro? ¿De 1,5 litros? ¿Es de 2 litros? ¿Te va a gastar cuántos kilómetros a por litro? Esas cosas, no si es rosita. Necesitamos una cultura basada en el conocimiento. En fin. Tan. Amigo, Carlos. muchísimas gracias. No, pues es que todo el tiempo me quedo aquí. Cuando vienes, me despiertas la capacidad de asombro. Ya será tú también capaz cuando tomes el diplomado. Ya no claro lo que vas a sí. necesitar. Bueno, para algunas cosas sí. Por ejemplo, en el Jusón siempre es importante Bueno, los sí. buenos amigos. Para ir al Garfio, también en a la cueva del Garfio, a ir a tocar unas rolitas unas rolas, ¿no? que las tocas bastante bonitos, las rolas setenteras y sesenteras. El rock y la ciencia son 2 maneras confiables de ver y entender el mundo. Perfecto, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, hermano. Gracias, aquí te esperamos la próxima semana. No, ya me no esperen la vienes. próxima semana, porque ya se nos vienen las Te vacaciones. das a la fuga. Yo voy a ver a mi gente, mis seres queridos y a los amigos, A tu hija. y estaremos por aquí regresando en la segunda semana de enero. Por acá te esperamos iniciando Carlos. el año. Muchísimas gracias. Y a Feliz usted año, felices fiestas del solsticio. Muy bien, amigo. Claro que sí lo entendimos. Eso sí. A usted también por su generosidad para acompañarnos. Su servidor Carlos Pacheco les dice gracias y como siempre nos despedimos deseándole lo mejor. Hasta pronto. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco.